Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 19ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el programa de hoy vamos a preguntarnos, ¿de verdad estamos avanzando hacia la libertad de expresión? A raíz de las últimas noticias sobre Meta, sobre Mark Zuckerberg, sobre Elon Musk, etc., la derecha sociológica parece estar satisfecha, la izquierda sociológica está rabeando bastante, pero ¿estamos siendo realmente testigos de un cambio histórico hacia una verdadera libertad de expresión? ¿O simplemente asistimos a un nuevo truco de los gigantes tecnológicos muy amigos del poder sea este cual sea, aunque cambien los gobiernos? Hoy vamos a desmenuzar las últimas decisiones de Meta, la supuesta retirada de la censura, de la moderación, como llaman ellos, pero bueno, realmente es censura. Y vamos a tratar también el tema de cómo el discurso de la libertad, si esta no se lleva hasta el fondo, y si está, digamos, trufada de elementos estatistas, puede acabar siendo, irónicamente, otra nueva forma, más civilina en este caso, de control. Y al final, como siempre, pasaremos a los agasajos culturales, una cita de un libro y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Bien, está de actualidad el tema este de la censura, ¿verdad? La polémica decisión de Meta de estos días nos hace hablar una vez más de la cuestión esta de la libertad de expresión. En las últimas semanas, y en concreto los últimos días, Meta ha anunciado que ha tomado la decisión de, en teoría, una decisión que en teoría debería emocionar a los defensores de la libertad de expresión. Yo soy uno de ellos, lógicamente. Yo defiendo la libertad de expresión de una manera muy radical, además. En principio, ha eliminado su programa de verificadores de datos de terceros en Estados Unidos. Al parecer empiezan por Estados Unidos. El motivo, según Mark Zuckerberg, quieren dar más voz a los usuarios y evitar los sesgos que durante años han empañado la credibilidad de estas empresas verificadoras. Yo ayer estuve escuchando el vídeo, ese pequeño discurso que da Mark Zuckerberg explicando por qué ahora lo hacía, y es bastante oscuro, en cierto modo. O sea, parecería que son buenas noticias para quienes defendemos la libertad de expresión, pero tiene partes oscuras, como por ejemplo el reconocimiento de que ha existido censura. Lo trataremos ahora dentro de un momento, ahora cuando esté revisando mis notas. Pero en todo caso, es un discurso oscuro. Os recomiendo que lo busquéis. Si solo habláis español, estoy seguro de que habrá algún vídeo por ahí por YouTube donde esté subtitulado o bien doblado por encima, pero es recomendable verlo, porque si se analiza en detalle se puede ver mucho. Ya digo, en principio parecería que son buenas noticias, pero hay bastante que rascar ahí. Vamos a ir viéndolo poquito a poco. Ya digo, quizás no todo sea tan limpio como parece. Recordemos, por ejemplo, que Mark Zuckerberg ha reconocido en ese vídeo, como decía, algo que todos sospechábamos, que es que durante bastantes años, durante la administración de Joe Biden, hubo un sesgo evidente en la moderación de contenidos. No me gusta, he de decir, que se le llame moderación de contenidos. Eso es un eufemismo, terrible además. Moderación de contenidos. No, es censura. Y es censura además si tiene semejante sesgo y si proviene de la política y tal. Bueno, las empresas verificadoras, en muchos casos, esto estaba claro, pero bueno, se empieza ya a saber, empieza a ser ya pública, ¿no? La verdad, en este caso, las empresas verificadoras, en muchos casos, actuaron como una extensión ideológica de la izquierda en el ámbito de las redes sociales, pero una extensión de esa izquierda que en aquel momento estaba en el poder, ¿no? Y ya sabemos que esa administración en concreto estaba muy preocupada por la cuestión de la libertad de expresión, o más bien en, digamos, limitarla, o sea, en controlar el discurso. Pero bueno, eso lo hace la izquierda, también lo hace la derecha cuando está en el poder. Por eso digo que hay que ser muy cautos con esto, porque veo muchas veces cierto entusiasmo en algunos sectores de la derecha sociológica. En el momento en el que es la derecha la que llega al poder, pareciera como si fuese gente que se va a interesar por la libertad de expresión, pero ya digo, cuidado, porque históricamente sencillamente lo que hacen es cambiar el discurso, pero querer controlarlo igualmente. Es decir, de libertad de expresión, sí, pero para algunas cosas. Como dijo ¿cómo era este cómico? No me sale ahora el nombre.
Lewis, no sé qué Lewis, Lewis, no me acuerdo del nombre, bueno, pero le vi una vez una cita, que no la puedo citar tal cual, pero una expresión donde decía que la libertad de expresión es muy especial porque todo el mundo la defiende hasta que esa libertad de expresión implica tener que escuchar cosas que no te gustan, ¿no? Ahí ya deja de funcionar, no funciona así. La libertad de expresión también tiene que ser una suerte de derecho a ofender a otros. Aunque parezca increíble, tiene que ser así. Si no, no lo es. Si es así con cortapisas y con limitaciones y todo eso, no vale. Bueno, esto lo tenía pensado comentarlo ahora, pero incluso llegando a límites insospechados, como de defensa no sé, de políticas repugnantes como el nazismo o como el estalinismo o como tal. Yo creo que no debería censurarse que la gente pueda hablar de esas cosas en un espacio. Si se quiere en una comunidad evitar eso, y es una cuestión como privada o propia, me parece bien. Oye, no queremos hablar de estos temas aquí, de estos temas no se habla, me parece bien. Pero no creo que porque alguien lo diga, o porque alguien quiera publicar un libro, o porque alguien quiera hacer un texto sobre cualquiera de esas ideologías que nos pueden parecer perniciosas a muchos, se le deba meter a la cárcel o decir apología del... No, porque esas ideas hay que confrontarlas, muchas veces prohibiéndolas generas una suerte de misticismo alrededor de ellas, donde gente sin formar muchas veces se ve atraída por ideologías como esas, sencillamente por esa especie de aura que tiene, por estar prohibidas y todo eso. Y ya comenté en algún vídeo, no sé si fuera incluso en uno de los episodios del podcast, que en muchas ocasiones me da la sensación de que censuran elementos de esas ideologías porque en el fondo no están tan alejadas de lo que manejamos hoy en día. Lo siento mucho, suena muy fuerte esto que digo, pero creo que es así. Cuando uno escucha hablar a Goebbels, cuando uno lee textos de Mussolini, eso de Goebbels, de Adolfo y toda esta gente, se da cuenta de que muchas de las políticas y muchos de los acercamientos sociológicos que tenía esa gente se parecen mucho a los de los partidos que nos gobiernan hoy en día en Europa y en Occidente y tal, también en Oriente. Pero bueno, el contexto que conocemos más normalmente es Occidente. Y no están tan lejos, o sea, hablan del control estatal, hablan del control de las élites sobre lo que la gente debe estudiar, sobre la industria, sobre la economía, sobre tal. Y es un poco lo que vivimos aquí ahora mismo. Entonces, pues ya digo, estatismo de muchos colores para todo, para elegir. Tenemos un menú variado de estatismo y eso es, en mi humilde opinión, el enemigo a combatir. ¿Qué ocurre? Con estas posiciones, lógicamente, tienes un número infinito de enemigos, porque mucha gente se identifica con cualquiera de los bandos esos de estatismo, y muy pocos amigos, en cierto modo, porque todo el mundo cree que le estás atacando, cuando lo único que estás atacando es el autoritarismo, la coerción, la arbitrariedad y la falta de empatía, esa tendencia objetivista, totalizadora, arrogante. Eso es lo que se ataca, sencillamente. Es decir, déjame vivir. O déjanos vivir a mí y a mi comunidad, deja que nos asociemos libremente, deja de obligarme a hacer cosas todo el rato. No eres mi padre ni yo tengo 4 años. Así que este es un poquito el enfoque. Bueno, seguimos, que nos vamos por las ramas. Ya digo, Zuckerberg ha reconocido lo que sospechábamos, lo que todos sospechábamos durante muchos años, durante esa administración de Biden que mencionaba. Ha habido un sesgo en la moderación, no me gusta llamarlo moderación, yo creo que es censura, y esas empresas verificadoras pues actuaban como una especie de extensión del poder, ¿no? del gobierno, etc. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Con una nueva ola política que parece inclinarse hacia una suerte de conservadurismo, así mezclado con otras cosas. Esto es muy raro, ¿no? Porque ya lo comenté también en la política norteamericana, parecía que como si quisiesen coquetear un poco con ideas libertarias o libertarias de derechas, más en la línea a lo mejor de un Milei, una cosa así, como de reducción del tamaño del Estado, de limitación de las instituciones y de la prevalencia estatal. Se había hablado incluso de que Elon Musk quería medio contratar o llegar a acuerdos con Ron Paul, un famoso libertario norteamericano, quizás de los que más lejos han llegado en la política en las últimas 4 décadas. Y sin embargo, bueno, yo creo que la mayor parte de eso quedó todo en ¿cómo se dice? En agua de borrajas, porque realmente no parece que hayan tomado ese camino. O sea, sí que, bueno, se ha modificado la cuestión esta de los verificadores de información por esa especie de control
por los usuarios, por ejemplo, en la plataforma X, de la cual es dueño Elon Musk, y sí va habiendo algunos cambios en esa tesitura, pero en general muchas de las otras políticas que se están proponiendo ahora desde la administración Trump, que todavía no ha comenzado, pero que ya viene, tienen a veces un carácter así un poco como totalizador, también muy estatista, un poquito expansivo. Ahora estaban hablando de cambiar el nombre al Golfo de México y llamarlo Golfo de América. Siguen con el rollo ese de América, ¿no? Como de que Estados Unidos es América y América es Estados Unidos. Se siguen poniendo ahí en el centro. No digo que vaya a tener no digo que vaya a ser una administración que necesariamente vaya a tener una pretensión, digamos, imperialista ni nada de eso, pero bueno, quizás no sea tan... Quizás sea peor, digamos, que la primera administración Trump, que sí había tenido algunas cosas atractivas para los defensores de la libertad, como por ejemplo finiquitar guerras, no meterse en demasiados asuntos fuera del país y todo eso. Pero eso siempre tiene una doble lectura. Hay que tener cuidado porque muchas veces, cuando no se actúa así en el extranjero por la fuerza, tiene que ver a lo mejor con el hecho de que ya no haga falta, cuando tú, por ejemplo, controlas el dinero, la emisión monetaria, poder imprimir dólares, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Estábamos hablando de todo el tema de la censura y todo eso, ¿no? Entonces, ahora parece que hay una nueva ola política, que se inclina hacia el conservadurismo, una cosa así mezclada y tal. Entonces, parece que Meta, o sea, Mark Zuckerberg y sus colegas, han decidido cambiar de estrategia. Parece más una decisión empresarial que otra cosa. Entonces, la pregunta ¿es esto una especie de gesto de humildad y de corrección o simplemente un movimiento empresarial para adaptarse a este viento de cola político que de esta especie de derecha que viene? ¿Se han dado cuenta de que la censura quizás no es rentable ya, o tiene ya muy mala fama, o que la gente está hasta las narices, por no decir otra cosa más fea, o estamos viendo ese mismo control, pero con un nuevo disfraz, ¿no? Una vez ya las tecnológicas tienen el poder que tienen y han acumulado todo ese poder, gracias a las prebendas estatales. No me canso de decirlo, me da mucha rabia cuando la gente se refiere a estas cosas como, no, es que las empresas tienen mucho poder. Entonces, bueno, ¿quién les dio ese poder o quién les dio esa prevalencia? ¿Quién les dio todo ese dinero? ¿Quién les dio las patentes? ¿Quién generó los aranceles? ¿Quién generó las licencias, las SL, las limitaciones de responsabilidad? ¿Quién les permite tener esos niveles de deuda, emisión monetaria, bla, bla? O sea, cuidado, porque aquí estamos siempre con las empresas, las corporaciones, no sé qué, y nos olvidamos del papacito que les da todas esas, que les da esa capacidad de llegar a esos tamaños y tal. Esto hay que repetirlo una y mil veces porque hay mucha gente que con buena intención, con buen corazón, intentan pues criticar la cuestión esta de las grandes corporaciones, de las multinacionales, etcétera. Y es cierto, pues, o sea, muchas veces generan monopolios o pseudomonopolios, pero no salen de la nada, no se debe a un exceso de libertad, como le gusta decir a esta gente, y que el Estado tendría que controlar y tal. Es el propio Estado el que genera las condiciones de posibilidad para que esas empresas adquieran ese tamaño y se hagan tan grandes. Es al revés, hay que matar al causante. Lo otro en gran medida son consecuencias y son sus amistades privilegiadas, pero el que tiene, lo que digo siempre, el que tiene los jueces, el que tiene la policía, el que tiene la capacidad de imprimir dinero, el que tiene el ejército, el que tiene el presupuesto, el que tiene la capacidad de ejecutar todo eso y de hacer rico a quien quiera, porque el Estado puede hacer rico a quien quiera, con darle una licencia, con darle un monopolio sobre algo, ya está, y eso se ha hecho muchas veces, se ha hecho en España también, se hizo, por ejemplo, bueno, muchas veces, en democracia también, pero en la dictadura era muy típico, ¿no? Pues tú das un monopolio sobre algo, una licencia para meterte en el mercado de cualquier cosa, o cedes la explotación de un recurso natural, de una mina, de un lago, de lo que sea, una empresa, y haces rico a alguien por el privilegio que supone frente al resto de personas que no pueden optar por esos recursos. Ya está. Es el Estado el que tiene la capacidad de hacer multimillonarios a sus amigos. Y luego ellos se benefician de eso también y van acumulando poder. Ya lo sabemos. Esto es uno de los temas principales de este podcast, etcétera, para entender el mundo, para entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona la política, la filosofía política y todo esto. Bueno, seguimos. Entonces, teóricamente, el nuevo sistema de verificación de Meta son esa especie de notas comunitarias, ¿no? Han anunciado que reemplazarán su sistema de verificadores externos por un modelo pues, que creo que van a dar en llamar notas comunitarias, ¿no? Suena muy bien, la verdad, suena bien. Básicamente la verificación ya no va a ser responsabilidad de esas empresas especializadas, que tenían un sesgo terrible, lógicamente, y además se hacen querer o se hacen necesitar mucho. Pasa aquí en España también, ya sabéis los fact-checkers quiénes son y todo eso, pero bueno. Ya no será responsabilidad de empresas especializadas, que además se llevan la pasta y también los gobiernos las contratan aquí en España, en Europa en general, se llevan mucha pasta de los gobiernos.
las ponen a censurar, dicen a moderar contenido, bueno, las ponen a censurar y se llevan pasta del gobierno, lógicamente, para que las únicas versiones oficiales y para controlar la verdad, básicamente. Son como satélites o, sí, como empresas, como perros que controlan el discurso, controlan lo que se supone que es verdad a través de los gobiernos y reciben mucha pasta de los gobiernos, lógicamente. A través de contratos, sencillamente no tienen ni siquiera que llevarles maletines por la noche ni nada así. Los contratan para X cosas y ya está, verificadores de información y listo. Si son. Es censura pura. Bueno, pues ya no será responsabilidad de esas empresas especializadas, sino de los propios usuarios, ¿no? Entonces, al parecer, funcionará de tal manera que si un usuario detecta contenido sospechoso o falso, podrá marcarlo y añadir una especie de nota explicativa, ¿no? Y para que esa nota sea visible, otro conjunto de usuarios tendrá que votarla y validarla mediante una suerte de consenso comunitario. Bueno, consenso con pinzas, porque consenso, originariamente el concepto de consenso implicaba que todo el mundo estuviese de acuerdo y una sola persona bastaba para vetar. Pero bueno, el consenso ya no se entiende de esa manera hoy en día. Entonces, bueno, todo esto suena bien, ¿no? Devolver el poder a la comunidad, al usuario medio y tal, en principio suena bien, pero ¿qué pasa si la mayoría simplemente no tiene ni puñetera idea o está manipulada? Porque claro, esto entra una vez más entra dentro del concepto este de la democracia, si lo que diga toda la gente, que algo lo diga la mayor parte de la gente implica que sea cierto, entramos en cuestiones del subjetivismo, del objetivismo y todo esto. Acabo de subir un vídeo a YouTube, por cierto, os recomiendo que vayáis a verlo si queréis. No ahora, no paréis el podcast, que si no luego no volvéis a escuchar el episodio entero y al final id a YouTube a verlo. Es un vídeo donde explico cómo la ideología woke y toda la cuestión de la cuestión queer, trans, la cuestión del género y tal, son ideas que por la tradición ideológica o por la tradición, digamos, de estudios sociológicos e ideológicos, debería englobarse más en la derecha que en la izquierda. Lo woke es más de derechas que de izquierdas realmente. Y ahí explico más o menos por qué. Y me parece que es una idea subjetivista, de corte, vamos a decir así, de la derecha liberal, que se les ha colado a la izquierda y les está dando muchos problemas, claro. Y ahí tienen esa guerra de las TERF y lo queer y ta. Bueno, no es el tema. Entonces, digo que suena bien, ¿no? Devolver ahí poder a la comunidad, al usuario medio. Pero ¿qué pasa si la gente no tiene ni idea? Porque no nos olvidemos que estas plataformas tienen un control sobre algo que es muy importante, que son los algoritmos, y que deciden qué contenido se ve, qué contenido no se ve, qué vídeos se potencian y todo esto. A mí me hacía mucha gracia cuando fue lo de las elecciones americanas. Sabéis que yo no tengo ninguna creencia ni por los demócratas ni por los republicanos. Y no votaría ni me inmiscuiría en esas cuestiones, porque sabéis que mi oposición es una oposición como más de raíz, ¿no? Al propio sistema, digamos. Pero me hacía mucha gracia ver cómo Elon Musk clarísimamente potenciaba contenido de su cuerda y de su propio perfil. O sea, en X entrabas y su perfil estaba petándolo todo el rato, subía, no sé, publicaba rollo 20 veces al día, sus publicaciones eran las que más visitas tienen, es el perfil más seguido de Twitter y tal. No digo necesariamente que no sea orgánico, no sé si es orgánico o no, pero daba toda la sensación de que X estaba literalmente pusheando el perfil de Elon Musk muchísimo. Entonces, bueno, es una suerte como de injerencia teóricamente digamos, legítima por haber comprado la empresa, es propietario de ella, entonces es como legítima, una injerencia legítima en las elecciones americanas, ¿no? Bueno, curiosísimo, un tema curiosísimo. Entonces, bueno, a través de lo del algoritmo, ya digo, puede que se ponga una especie de filtro comunitario, pero dentro de un propio filtro que es el contenido al que accede esa gente, los propios vídeos que salen y los que no y tal. O sea, la sartén por el mango la van a tener siempre. Ahora, no voy a ser yo quien critique que esté en manos de la comunidad el decir que es cierto y que no, y que la gente pueda publicar cosas, hablar de lo que quieran, que hablen de inmigración, que hablen de género, que hablen de política, que hablen de... incluso que digan burradas, que utilicen el humor negro. Yo estoy a favor de todo eso, y si no te gusta o te pica, pues te vas a otro sitio, hablas con otra gente o te montas tú tu plataforma. Todo eso es cierto. ¿Qué ocurre? Estamos en un contexto en el cual es verdad que ya se han casi monopolizado muchas de las cosas que tienen que ver con las redes sociales y tal, y se ha acumulado una gran capacidad de comunicación, ya digo, en pocas redes, en pocas páginas y todo eso. Y eso también es un tema importante, el cómo se ha llegado hasta aquí. Estaría bien que hubiese más variedad en estas cosas, pero no por ello yo abogaría porque el Estado tenga que fragmentarlo, generar... con que se quitasen de en medio ya dejarían de ocurrir estas cosas. Hay que invertir esa
es el pensamiento típico de, como se ha dado esto, hay que pedirle al Estado que lo arregle. Si han sido ellos los que han generado ese problema, generan ellos la condición de posibilidad para que se den esa suerte de acumulaciones. Yo no creo que en un entorno libre haya semejantes acumulaciones de capital, de poder y de prevalencia en las redes. Eso se genera artificialmente. Pero bueno, no es el tema de este episodio tampoco. Está bien, vamos haciendo así pequeños excursos para comentar cosas. Bueno, entonces se plantea esa cuestión, ¿no? Inquietante. Si el poder está en manos de los usuarios, pero esos usuarios están sujetos totalmente al algoritmo de la plataforma, ¿cuánta más libertad va a haber? Bueno, pues seguramente sí la haya, ¿eh? No digo que no. En cierto modo, todo esto sí que parecen ser buenas noticias. Yo solo digo que mantengámonos atentos, prestemos atención, porque el poder de esta gente, cuando está tan ligado a los poderes políticos, ahora llega Trump con Elon Musk y tal, el poder no es que tienda a corromper, es que ya está corrupto desde el principio. Nadie debería tener ese poder in the first place, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Quizás ellos también se han quitado la responsabilidad de censurar ellos directamente y que no les pongan tan mal nombre y tal, pero luego pueden seguir controlando ellos más o menos el contenido desde las sombras, tweakeando un poquito, modificando aquí y allá el algoritmo. Bueno, podría ser. Veremos, es interesante en todo caso. Todo lo que sea ir hacia la libertad de expresión, no me malinterpretéis, será buena señal, pero sí es verdadera libertad de expresión. Y ya digo, que se pueda decir todo y hablar de cualquier tema y que le den por el saco a los consensos y de esto no se habla y esto no se toca. Hay que proteger la democracia, hay temas que es mejor no tocar, que no se hable de no sé qué. No, hay que hablar de todo. Y ahí, en el campo de batalla, en la arena, cuando la gente esté hablando de todo, es cuando, con suerte, la gente que ya debería ser mayor de edad, debería ser adulta, poquito a poco se podrá ir llegando a la libertad, etc. Es decir, si te molesta tanto la libertad de expresión, entonces no entiendo cómo esa gente puede estar a favor de la democracia. O sea, hablar de todo en una página, no. Ahora, que todo el mundo vote para elegir quién debe gobernar, eso sí. No tiene ninguna lógica. Que es lo que digo yo siempre, lo dije también en el otro podcast con René, dije... Es muy arrogante, cuando uno va a votar, es muy arrogante creer que uno tiene la capacidad de saber qué es lo que le conviene al resto de personas. Voy a votar para influir en la vida de otras personas. Es una locura eso. ¿Cómo se puede ser tan arrogante? Ya no digamos los partidos políticos, bueno, eso ya lo damos por hecho, ¿no? Son políticos y es a lo que se dedican. Pero es muy arrogante creer que, yo sé qué le conviene a la gente, yo sé qué es lo que debo votar y qué es lo que debe votar otra gente para sus vidas y tal. Por eso creo que la democracia es una basura y que no funciona. Ahora, lo digo siempre, porque hay gente que llega al podcast a lo mejor por primera vez y dice, uy, ¿qué acaba de decir? No existe solo la opción de la democracia y la dictadura. Si no es dictadura es democracia y si no es democracia es dictadura. Hay muchas otras formas de organizarse que pasan por la disolución de las grandes jerarquías y de las grandes élites y los estados. La democracia sigue siendo totalitaria en el sentido de que quien gobierne, dando por hecho que alguien tenga que gobernar, tiene unos poderes que no le corresponden y que son totalmente ilegítimos. No hay ningún contrato social, todo eso es una mentira. Y no es una mentira tan vieja, es una cosa relativamente reciente, de poquitos siglos. Lo que pasa es que mucha gente se la ha creído. Bueno, entonces, eso, hay como motivaciones empresariales y políticas en esto, ¿no? El tema lo que decía de Meta y la ola conservadora y tal. Si algo nos enseña la historia reciente es que estos gigantes, ¿no?, tecnológicos no toman decisiones así al azar. No es coincidencia que haya ganado Trump y Elon Musk y este X probando estas nuevas formas de moderación de contenido, como dicen ellos, y que ahora Zuckerberg salga diciendo esto. Si Meta elimina ahora los verificadores personales, no es porque de repente hayan decidido ser los héroes de la libertad de expresión, algo hay detrás también. Pensemos en esto, durante años Meta era acusado de tener una suerte de sesgo liberal en el sentido americano, liberal, que son como es como la izquierda allí, ¿no? No en el sentido más europeo digamos, limitación del poder político y de las administraciones públicas, una suerte de aligeramiento del Estado, esta cosa así liberal europea, así, bueno, blandita, ¿no? Tibios socialdemócratas. No eso, sino lo liberal en el sentido americano, como la izquierda americana, ¿no? Más progresista, más socialista incluso en la última década. Ya digo,
se les acusaba de ser así más de izquierdas, favoreciendo narrativas progresistas y tal. Pero claro, sin embargo, ahora vuelve una administración conservadora y, y el auge de voces críticas a esa especie de censura de la izquierda, que era cierta, y es cierta todavía. Claro, en ese sentido, Meta podría estar ajustando su estrategia empresarial, digamos, para evitar conflictos con el poder político actual. Es decir, a lo mejor, quiero decir, basta que te llame Trump y decir, oye, ya basta de no le dejes a mis seguidores pues hablar de esta cosa o de esta otra, o crítica tal. Lo cual, ya digo, si va en favor de la libertad de expresión, ya está, me da igual que lo haga Trump, que lo haga Biden, que lo haga Orbán o que lo haga Yolanda Díaz en España. O sea, si va de verdad en favor de la libertad de expresión, a mí me parece bien. Ahora, Zuckerberg no es un filósofo defensor de la libertad de expresión y de la libertad en general y tal. Es un empresario. Y un buen empresario en el sentido de digamos, de querer medrar, de querer crecer, de querer conseguir cosas, acumular cosas, en cierto modo también. Y lo que está haciendo realmente, yo creo, es en gran medida seguir una corriente, una ola que viene ahora, adaptarse a una nueva realidad política para mantener a los anunciantes contentos, a la comunidad más o menos contenta y a los usuarios más o menos activos. Ahora parece que lo que viene, la nueva moda, la nueva ola, es esa especie así como de derecha sociológica, más conservadora y tal. Pero claro, todo esto, dependiendo del poder que abarquen las personas que vayan a estar en el poder y los gobiernos y tal, puede suponer más libertad de expresión o quizás censura, igual que la que había, pero de otro corte o de otra índole, o un poco más velada, quizás. No lo sé. Ojalá no sea así, ojalá se pueda hablar de todo, ya digo. Ahora, la libertad de expresión es importante, es muy importante la libertad de expresión. Es muy importante hablar de qué significa realmente la libertad de expresión. Porque es que no se trata solo de poder decir lo que uno quiera, se trata de poder también tener acceso a la libertad, a la información. Se trata también de tener acceso a la información necesaria para poder formar opiniones informadas, digamos. Esto lo escuché a Joe Rogan una vez, que no es que sea un filósofo, un adalid necesariamente tampoco de la libertad de expresión o de todo esto. Bueno, él dice que sí que lo defiende bastante y tal, pero bueno, yo tampoco lo conozco tanto. No, pero bueno, es una persona que ha hablado con mucha gente muy importante con el paso de los años y que bueno, que tiene así sus propias posturas, sus reflexiones, etc. Yo le escuché una vez, hacía una reflexión que yo creo que era bastante pertinente. Decía, si verdaderamente dicen que quieren ciudadanos que tomen decisiones racionales y responsables, se necesita una libertad de expresión que permita el acceso a información, digamos, veraz y diversa. No tiene que ser siempre veraz, a veces estará tergiversada, estará mediada por quien la publica, etcétera, pero eso va a pasar siempre. Está bien, es que todas esas cosas son subjetivas, lógicamente. Es decir, si yo soy... si yo soy católico y aparece una noticia sobre los Reyes Magos, la cabalgata de los Reyes Magos en tal sitio, tiene tal cosa y no sé qué, y me hablan de eso, a mí a lo mejor me genera ilusión, me parece algo que es bonito, que es bueno, etcétera. La misma noticia, con el mismo título, con el mismo todo, expresado igual, si yo soy musulmán, pues seguramente me genera una suerte como de rechazo, o no me interesa ese tema, no celebro la Navidad de esa manera, ni me interesan los Reyes Magos, o lo que sea, podría ser, ¿no? O incluso si el periodista un periodista quiere contar esa noticia y el propio periodista es cristiano y lo quiere contar de una manera y el otro periodista, digamos, tiene una visión, pues ya no digamos musulmana, a lo mejor más atea o lo que sea, pues puede que critique ese evento y lo vea de otra forma. El evento es el mismo y lo están contando los dos necesariamente sin necesidad de querer mentir o engañar a nadie, sencillamente lo están filtrando desde su punto de vista. Es que es lo normal y así es como debería ser, las cosas son subjetivas. El problema está en que todo el mundo esté constantemente queriendo generar una única verdad de todas las cosas. Es imposible. La subjetividad está ahí y esta gente le tiene mucho miedo, la quiere evitar a toda costa. Entonces ya digo, decía eso, y yo creo que es bastante pertinente esa reflexión, ¿no? O sea, por un lado dicen que quieren ciudadanos que tomen decisiones racionales, que voten de manera racional, responsable, etcétera. Pero, joder, para eso, entonces, deberían potenciar más una libertad de expresión que permita que la gente se informe y que tenga información diversa, etcétera, no que le des todo masticadito. Entonces tú no quieres que voten, quieres que voten lo que tú dices, no te joroba. Claro, que es la verdad, es lo cierto, por eso
Por eso nos dejan votar, digamos, que es lo que comenté, ¿no? Recientemente en algún vídeo, no sé, ya los mezclo, porque estoy subiendo tantas cosas últimamente, por suerte, que los mezclo. Pero bueno, dije eso, ¿no? Que lo típico, que no hay nada nuevo ahí. Si votar sirviese de algo, no nos dejarían votar, ¿no? Probablemente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos tener esa información, esa información veraz y diversa cuando los principales medios de comunicación están, primero, concentrados en manos de unos pocos gracias a esas prebendas estatales, y una vez están controlados de esa manera, están financiados y respaldados por los gobiernos? ¿Cómo vamos a informarnos? Es lo típico, ¿no? Hay gente todavía que hoy en día se informa a través de la tele, las teles que están totalmente financiadas, subvencionadas por los gobiernos, etcétera. Pues ya me dirás la información que vas a sacar de ahí. Tiene muy buena pinta. Entonces es un problema estructural, ¿no? Hay una suerte de concentración mediática, eso pasa en Estados Unidos muchísimo, aquí en Europa también, en España. Aquí en España está esto de A3 Media, está Mediaset, que si Berlusconi, que si los dueños de no sé qué son de Italia, que luego se llevan dinero del gobierno de turno de este lado, de este otro, Onda Cero, en su día lo que comenté yo, ¿no? De Antena 3 con lo del hormiguero, cuando habían hecho el concurso este de las de emisión de radio que hacían un concurso, ¿no? Público para ver quién puede comprar la licencia para emitir en una frecuencia concreta, lo que sea. Para participar en el concurso solo tienes que acumular no sé cuantísimos millones en capital y tal. Entonces, bueno, ahí ya, o sea, se ríe uno, ¿no? Por no llorar. Los de siempre, es el gobierno y las élites pues dándose los favorcillos unos a otros. Entonces hay una suerte de concentración mediática, allí ocurre mucho, y en Estados Unidos ocurre mucho, al parecer. La mayor parte de la información que se consume proviene de unas muy pocas empresas que controlan grandes medios de comunicación, pero bueno, por suerte cada vez menos gente les hace caso y se ven menos. Tienen que dar el salto a otras plataformas, a Internet y todo eso. Por eso quieren controlar Internet también, claro, lógicamente. Se les escapa un poquito de las manos. Y así deciden pues que es verdad y que no, es lo que intentan hacer. O sea que ahí ya está limitado de base. Luego está la censura estatal, digamos. En muchos casos los gobiernos controlan o influyen en los medios, aunque solo sea financieramente, dándoles dinero. Es tan sencillo como eso. Restringiendo así, pues claro, el acceso a digamos, información incómoda. Incómoda para la gente, ciertamente, pero incómoda también para los gobiernos, claro. Y luego está el control algorítmico también, que es un tema crucial. Incluso si tienes algo muy importante que decir, si el algoritmo de las redes no lo considera relevante o seguro, pues tu mensaje no hace falta censurarlo directamente, en plan caparlo o borrarlo, sencillamente con que no llegue a nadie o casi nadie, pues ya estaría, ¿no? Entonces, la libertad de expresión no existe en un vacío, esto hay que entenderlo también. Necesita una suerte de base material que garantice que si alguien va a estar genuinamente interesado en esas voces, pueden verdaderamente escucharlas. Y que no solo lo puedan hacer unas cuantas personas que tienen los recursos, los grandes medios de comunicación, las licencias de emisión por ondas, las licencias de radio, de televisión y todo esto, ¿no? Eso es hacia lo que se tendía. Y por eso... Es que a veces la gente cree que igual son tontos los de los gobiernos o sus amigos y tal. A lo mejor cree que dan puntadas sin hilo. No, hombre, no. Cuando se dan licencias de radio, de emisión, de antenas, de todo eso, se controla también qué es lo que van a decir y tal. Oye, vamos a abrir la mano, ya no solo hay televisión española, vamos a dejar emitir en otro tipo de frecuencias, otras cosas en plan, en otras radios, en otras cadenas, vamos a dar pie a otras cadenas y tal. ¿A quién se lo damos? A quien podamos controlar, amigos nuestros, grandes grupos empresariales, grandes grupos, grandes corporaciones, etcétera. Ya desde el principio. Googlead ahí un momento después del podcast, después de este episodio, el origen de Antena 3 y todo esto. Y del Grupo Godó, ya hice un vídeo aquel, ¿no? Del Grupo Godó y todo ese rollo. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, entonces todo esto me recordó a esa... No sé si conocéis esa biblioteca sin censura que hay en Minecraft, ¿no? Esto por cambiar así un poco, por darle un aire así un poco más distendido y más bueno, añadir una curiosidad, ¿no? Al episodio de hoy. No sé si estáis al tanto de esa especie de biblioteca sin censura que hay en el juego este online de Minecraft, ¿no? Que es una suerte como de lección de resistencia muy interesante. Me lo pasó por primera vez, creo que era mi amigo Carlos, y desde entonces más gente me ha hablado de ello. Y hubo un reel ahí en Instagram que se hizo bastante viral, estuvo bastante extendido por ahí, entonces bastante gente me lo pasó y fue muy interesante. Perdonad un segundo, voy a dar un trago de agua.
Pues ya digo, no sé si estáis al tanto de esta biblioteca sin censura que hay ahí en Minecraft, pero es muy interesante. En medio de todo este panorama de lo que estamos hablando, hay iniciativas como esta que yo creo que lo que demuestran es que aún es posible, en cierto modo, resistir a la censura, sobre todo con Internet, con la cuestión de la encriptación, que es un tema en el que me quiero sumergir en cuanto tenga tiempo y acabe esta pila de libros que tengo aquí. Pero en cuanto pueda quiero meterme en ese tema, porque es un tema apasionante, apasionante. Y uno de los temas más fascinantes de esto, de esa suerte de resistencia que se genera a veces en Internet y tal, tiene que ver con esto que se llama The Uncensored Library, la biblioteca sin censura, que es un proyecto desarrollado, si no me equivoco, bueno, lo tengo aquí apuntado, esto no lo chequeé, perdonad, pero creo que se llaman Reporteros Sin Fronteras, me imagino que en inglés, dentro del videojuego este de Minecraft, ¿no? Sabéis que en ese videojuego se generan hay como diferentes servidores donde se genera un mundo ahí dentro que puede ser construido por los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, hacen todo tipo de locuras. Es un juego que ya lleva un mogollón de años. No sé cuánto llevará una década a lo mejor, o más, no lo sé, a lo mejor 15 años, no lo sé. Pero bueno, lleva una serie de años. Es un juego muy popular, no sé si incluso el más popular de los juegos online en el mundo. Bueno, ahora está esto del Fortnite y tal, ¿no? Pero bueno, no sé cuál es el que más se juega, pero el Minecraft fue muy prevalente. Yo conocía así a pues hijos de amigos o sobrinos y gente así que jugaba. Y es increíble los servidores que crean por ahí. Construyen catedrales, construyen una réplica del Taj Mahal. Intentaron replicar, si no me equivoco, el mundo entero. Hacer un servidor, un universo de Minecraft donde iban a copiar el planeta entero. Escala 1:1. Increíble, increíble. Bueno, en todo caso, que me pregunto yo ahora si lo replicasen, ¿sería plano o conseguirían que fuese esférico? En el sentido de abrir una suerte como de gravedad, abrir una suerte de globo, o lo tendrían que replicar de manera plana. Es curioso este tema, no me lo había planteado. Bueno, en todo caso, en el videojuego este de Minecraft se pueden crear esos distintos servidores, como digo, y uno de ellos es esta Uncensored Library, esta biblioteca. Es un false friend ese, ¿no? En inglés, library es biblioteca. Y librería puede ser un bookshop, tranquilamente, ¿no? Pero es uno de esos false friends que nos enseñaban en el colegio, en inglés, palabras que suenan igual, pero que significan otra cosa. Sí, bueno, pues library es biblioteca, biblioteca sin censura. Es una biblioteca digital dentro de este juego que contiene, atención, artículos, libros y textos censurados en países, por ejemplo, como Rusia, China, Egipto, etc. Claro, al estar en Minecraft, que es un juego accesible para millones de personas en todo el mundo y se puede acceder a través de diferentes puertos, VPNs, todas estas cosas para burlar la censura. Claro, al estar en Minecraft y al poder esa gente acceder al videojuego, esa biblioteca permite a los usuarios acceder a la información que está prohibida en sus países de origen. Bueno, es increíble, tenéis que ver algún vídeo sobre este tema porque es increíble. Tienen incluso como una suerte de altares para periodistas que han sido censurados o incluso asesinados. Tienen como distintos nombres, distintas secciones. La propia catedral, la propia biblioteca tiene así una construcción parecida, pues no sé, a mí me recuerda como al Capitolio de los Estados Unidos, un edificio de estos así blancos, ¿no sabéis? Como así como medio en piedra blanca o no sé si está pintado de blanco, no sé cómo es, pero con esa especie como de cúpulas y columnas y toda esta cosa, una cosa así como muy majestuosa y tal, ¿no? Y ya digo, es accesible para toda esa gente, entran ahí y puedes acceder a esos textos y leerlos y no sé si puedes descargarlos incluso, o si tienes que leerlos allí estando en el videojuego, pero en todo caso burla la censura y tal, ¿no? Lo cual es fascinante, porque si lo pensáis, la mayor parte de la comunidad de ese videojuego, deduzco, será gente pues de menos de... Debería ser, al menos, me imagino, de menos de 22 años, o no sé cuándo la gente deja de jugar a esos videojuegos, no lo sé, no estoy dentro del mundo gamer. Soy consciente que hay gente de 30 y pico años jugando a videojuegos o de 40 años, no me malinterpretéis, y está bien, o sea, cada uno que haga con su tiempo lo que quiera, pero me imagino que la mayor parte de la comunidad de esto de Minecraft
será gente bastante joven, deduzco. Entonces, no sé, esa querencia así por la cuestión de la libertad de expresión y de guardar esos textos y esos artículos y tal, me llama mucho la atención. No sé cómo... O a lo mejor ha sido gente, digamos, más adulta o con otro tipo de preocupaciones con lo que tiene que ver con la censura y todo eso, que han colaborado con gente que verdaderamente juega ese juego y que sepa cómo controlarlo y cómo construir adentro. No creo que sea fácil construir esa cosa. Quizás se han puesto en contacto con ellos para construir eso. En todo caso, es una cosa súper llamativa. Pero claro, ¿por qué es importante este tema, aunque sea solo así a nivel anécdota? Porque demuestra que incluso en los entornos así más restrictivos, aunque los estados se pongan ahí en medio a censurar y siempre hay algunas formas de superar esa censura. Ya digo, el tema de la criptografía me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo los distintos códigos, maneras de comunicarse de la gente. Luego hay otra que a la gente se le olvida. Cuando volvemos un poco, como digo yo siempre, ¿no? Un poquito, volvemos a lo local, a quedar con los amigos, a quedar con los familiares, a crear tu pequeña comunidad real, tangible, de salir a la calle, pisar césped y... Césped no, cuidado, que el césped es una cosa como bastante así artificial, monocultivo, no me gusta mucho. Pero bueno, pisar el suelo, ¿no? La tierra, salir ahí afuera, hablar con la gente y tener contactos humanos reales, a poder ser incluso dejando el móvil lejos, etcétera. Ahí no hay nada, no hay nadie que te grabe, que te vea. Eso es la mejor manera de ocultar información a las autoridades o lo que sea. Reunirse con la gente, hablar con ellos, ir a tomar un café. Cuidado que no haya micros en la cafetería. No, bueno, ya me entendéis, es una broma, ¿no? Pero ir a dar un paseo por ahí, dar un paseo por el bosque, por un pueblo, por tal. Si os fijáis, se puede todavía burlar un poquito esa cosa. Se puede todavía tener comunicación uno a uno, sin que quede todo registrado, sin tal. Y es tan fácil como abrir la ventana y que entre al aire, o sea, salir a la calle. Volver al trato humano, tratar a la gente de tú a tú, en real life, en la vida real, en lo tangible, ahí fuera. Es una manera muy buena esa también de superar la censura. Ahí puedes decir lo que quieras, cuando quieras y todo eso. Eso sí, ahí te tiene que aceptar la persona interpelada o la persona con la que estás hablando. Pero de eso se trata, ¿no? Ahí está el tema. Ahí sí que eres aceptado, pero eres aceptado por una persona, no por un algoritmo o una empresa que te censure o un gobierno que no sé qué, sino la gente con la que tú quieres tratar y la gente a la que quieres tienes que, en cierto modo, adaptarte a ellos para que te banquen, como dicen en Argentina, ¿no? Para que te acepten y acepten lo que digas. Tampoco puedes decir cualquier barra basada o escupirles o tratarles mal, sino que te ves obligado a ser bueno con ellos, a tratarlos bien y a decir cosas que más o menos les vayan a sonar bien, o si quieres comentarles ideas nuevas, tienes que esforzarte en explicárselas bien para que lo acepten. Pero eso es lo bonito del trato humano, que en cierto modo te obliga a ser buena persona y a ser agradable con ellos para que te acepten. Es lo contrario al anonimato de Internet, en muchos casos, donde la gente, me pasa a mí incluso, en muy poca, una proporción muy baja, pero me pasa a veces, ¿no? De insultos indiscriminados, te insultan por tu aspecto o por cosas... Yo ni siquiera ponen, no, ni siquiera he visto el vídeo, pero me pareces un gilipollas o tal, y digo, joder, si no te he hecho nada, tío, o sea, ni siquiera has visto el vídeo, no has leído las cosas que escribo, no conoces nada de mi pensamiento ni de mi manera de proceder, hay algo que te ha sonado mal o te caigo mal sin más y ya me insultas. No sé qué tipo de vida tienes o quién te ha hecho daño, pero tienes cosas que resolver. No sé cómo puedes tomarte la molestia de ponerme ese comentario así saliendo de la nada, ¿no? Pero bueno, que en todo caso esa suerte de... en todo caso esa suerte de anonimato y tal, muchas veces le da a la gente, no sé por qué, le da pie a insultar, a ser violentos, bueno, porque también falta un poco la responsabilidad de tener que respaldar con actos o con tu presencia lo que haces. En la vida real, estoy seguro de que el 99% de esos valientes que dicen esas cosas, si estuviesen justo delante de mí, no lo dirían o no lo dirían de la misma forma, no serían tan valientes, desde luego, ¿no? Pero claro, detrás de la pantalla, del teclado, pues bueno, se insulta, se dicen cosas. Entonces, este pensamiento es el que a uno le ayuda a intentar, al menos intentar, que no te afecten, ¿no? Ese tipo de cosas. Os pasará también a las personas que me estéis escuchando, os ocurrirá que a veces parece como que te puede herir y todo eso, pero dices, bueno, realmente esta persona en persona seguramente no haría eso, ¿no? O sea, en la mayor parte de los casos estamos hablando de una especie de cobardía patológica que, ya digo, en persona no se atreverían a decir nada de eso está claro. Bueno,
Entonces ya digo, esa vuelta así a lo real, a lo tangible, al trato humano, tú a tú, el trato directo, esa desdigitalización, como se decía en la pandemia, vamos a desvirtualizarse, no, vamos a había un nombre como eres mi amigo, como virtual o telemático o así a distancia, y había como una expresión que era curiosa, o sea, era muy distópica, era terrible, pero era muy curiosa en el sentido de vamos a desvirtualizarnos. Bueno, era el hecho de conocer a alguien en persona después de haber tenido contacto hasta entonces únicamente a través de la cámara o de Zoom o de reuniones por internet o de videollamadas y tal. Al hecho de conocerse en persona se le llamaba algo así, ¿no? Vamos a como a Ay, pero vaya hombre, quería comentar justo el término ese y se me ha olvidado. Bueno, era algo así, ¿no? Como desvirtualizarse o tal. Muy interesante ese concepto, ¿no? Como hubo un momento donde ya conocíamos a gente solo a través de las cámaras y todo eso, cuando nos encerraron estos sinvergüenzas asesinos. Y de repente ir a conocer a alguien en persona era como una especie de cosa casi como novedosa, ¿no? Mira, pues vamos a conocernos, tal. Que no es tan raro, ¿eh? Quiero decir que obviamente yo tengo contacto con gente que está a lo mejor en la otra punta del país y llega un momento donde pues hablas y haces videollamadas o tienes conversaciones, es alguien que más o menos conoces o sientes como que conoces, pero nunca has visto en persona. Entonces, evidentemente existe eso, ¿no? En el mundo este en el que estamos hiperconectados, es normal. Bueno, entonces nada. Ya digo, siempre hay formas de superar esa especie de censura, ¿no? Minecraft, en este caso, diseñado como una especie de juego así de construcción y de muñequitos, creo, con que ahí pues, te cargas una oveja y vas con la espada y te peleas y tal, pues se convierte de repente en una herramienta de resistencia, digamos, casi, y de libertad, ¿no? En cierto modo. Súper llamativo, súper llamativo. Por eso yo creo que hay que tener un cierto optimismo a veces. Los seres humanos buscamos muchas veces soluciones en los sitios más insospechados. Eso es una cosa, creo que es interesante y bonita. Entonces, bueno, pues eso, esta biblioteca es un recordatorio, ¿no? De que la censura no es solo una cuestión política, sino que también es cultural, también es tecnológica. Y además, al mismo tiempo, es un ejemplo de cómo esa creatividad del ser humano, que mencionaba hace un momento, puede ser un arma realmente poderosa contra la opresión. Entonces, bueno, no sabemos cuál será el futuro de la libertad de expresión. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, lo que estamos viendo no tiene por qué ser necesariamente un avance puro hacia la libertad de expresión, sino que quizás es una suerte de recalibración del control, veremos. Meta, X y estas otras plataformas pues están adaptando sus estrategias seguramente para mantener esa especie de statu quo que a ellos les beneficia mucho, lógicamente. Tienen una suerte de pseudo monopolio o polipolio de la comunicación y de las redes sociales, pero bueno, en todo caso les va muy bien, ¿no? Entonces quieren más o menos mantenerlo y tienen que surfear esta ola. Ojalá a pesar de todo esto que comentamos, sí, ciertamente, no sé, se les haya iluminado la bombilla, hayan visto la luz y de repente quieran fomentar la verdadera libertad de expresión. No lo sé, ojalá sea así, ¿no? Lo veremos. La libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión requiere más que buenas intenciones y palabras y todo esto. Requiere, ya dijimos, una base material. Lógicamente, si te quitan todo y eres totalmente pobre, no tienes ni papel donde escribir cosas, ni acceso a redes, ni acceso a publicaciones, ni acceso a hablar con nadie, si te encierran, si materialmente no puedes expresarte, pues y ni tienes acceso a la información, que la información llegue a ti, pues de libertad de expresión, nada. La diversidad de las voces no necesariamente es siempre buena, pero no se puede cooptar. Quiero decir, no es buena per se, no porque las voces sean muy variadas o la gente tenga muy diversas opiniones, necesariamente eso acerca a la verdad. Pero desde luego se trata de no cortarla, y si hay tres opiniones sobre algo está bien, y si hay 3 millones también estará bien, pero siempre que sea orgánico y natural y que la gente pueda expresarse libremente. Y luego, por supuesto, tener capacidad de cuestionar al poder. Si te meten un castañazo, si te meten en la cárcel, si te censuran, si te denuncian, si te meten en prisión, etcétera, por hablar mal de quienes están en el poder, pues lógicamente eso no es libertad de expresión, ni muchísimo menos.
Entonces, bueno, y mientras tanto, pues proyectos como ese de Uncensored Library, esa biblioteca sin censura, y otros que hay por ahí por internet, muy necesarios, muy bonitos, que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen que ver con la encriptación y todo eso. Todos esos proyectos nos recuerdan pues, que más o menos siempre vamos a encontrar formas de resistir, o eso parece. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a luchar por ello? ¿Estamos dispuestos a llegar a eso? Pues esa es la cuestión, ¿no? Bien, pues ahora vamos como siempre a nuestros agasajos culturales. Llevamos aproximadamente 50 minutos de grabación, aproximadamente. Yo creo que está bien, me quedará así un episodio más o menos de una horita, yo creo que está de lujo. Bien, la cita de hoy es de Carlos Castilla del Pino, que es un escritor, psiquiatra y experto en psicoanálisis. En concreto, la cita es de su libro La culpa, que está en Alianza Editorial. Más que una cita, es un conjunto de fragmentos, en nada, 2 páginas, 2 paginillas, pero que me parecieron interesantes, porque relacionan la culpa con la moral, con la conciencia, con la infancia, con las neurosis y las neurosis, con las clases sociales. Es un tema muy interesante. No la voy a hacer muy larga, pero bueno, me lo voy a tomar, voy a leer, creo, todo lo que sea más o menos pertinente de estas 2 páginas, porque creo que es muy interesante. Dice el autor: es de esta forma, en cuya descripción detenida no podemos entrar en este momento, cómo se adquiere el sentido de la responsabilidad. Tengo aquí responsabilidad señalado en grande. Porque el aprendizaje de esa experiencia solo se verifica a tenor de la consideración de lo hecho en la realidad y, a partir de ahora, tras una y otra censura, a través de la consideración de cómo fue hecho. Es así que el sujeto, al propio tiempo que introyecta las actitudes del grupo en el que convive, reflexiona sobre sí mismo e indaga en la génesis de su acto, esto es, en la existencia de intención. Intención lo ponen aquí en italics, así en... ¿Cómo es? Cursiva, en cursiva. En la etapa coactiva, junto a la aparición de la conciencia de responsabilidad, aparece la conciencia de sí mismo, la conciencia de la intencionalidad. Aquí nos está hablando de la aparición de la responsabilidad, de la conciencia de uno mismo también en los niños, de la conciencia de la intencionalidad, de que no es solo hacer cosas, sino la intención con la que se hace, ¿no? Sigue. Lo malo y lo bueno no estarán tanto en lo que hace, o no solo en lo que ha hecho, sino en la intención con que se hizo. Esto es crucial, la aparición de eso, ¿no? De la cuestión de la intención. La inducción prematura de la responsabilidad, con especial acento en la presencia de la intencionalidad, es sumamente perturbadora, por cuanto el niño todavía no está capacitado para vivenciar la disociación entre lo intentado y lo obtenido con su acción. Y por tanto, tiene lugar, en tales casos, una desproporción entre lo hecho y la responsabilidad que por ello se le alcanza. Esto es muy típico, ¿no?, en los niños. Con frecuencia, el adulto educa al niño previniéndole en la acción, con lo cual es el adulto mismo el que egoístamente quiere protegerse de los posibles desafueros que el niño provoque. Esta es la cuestión. Me da igual al niño, ¿no? Me da igual cuál fuera tu intención o lo que quieras hacer. No la líes, no rompas nada, no hagas esto, porque me vas a dar problemas y me perjudicas en mi día a día. Esto es una especie de cosa que habría que tener en cuenta, ¿no? Como padres, yo todavía no lo soy, pero en el sentido de poner también acento en, bueno, pues que muchas veces, lógicamente los niños hay cosas que no pretendían hacer y que tuvieron ese resultado, pero todavía no controlan muy bien ellos la diferencia entre una acción, la intención de esa acción y el resultado de la acción separado de la intención. Da igual que tu intención fuese buena, si te has cargado el jarrón, ¿no? Lógicamente, pero bueno, son como 3 cosas distintas que el niño todavía quizás no sabe diferenciar muy bien. Sigue. Esto carga el acento sobre la decisión, en un momento en que la espontaneidad debiera ser respetada hasta el máximo. Así, el niño aprende a dotar a su mero pensar de un poder en cierto sentido mágico, porque el pensar es, para él, como un hacer, y está dotado de igual responsabilidad que el hacer mismo. Esto es muy curioso, porque en el momento en el que, si se produce una distorsión en esto, yo tengo que decir, así a título, una nota personal, que no me importa, no me avergüenza en reconocer, si se produce una distorsión en este elemento,
llega un momento en el cual se generan esa especie de obsesiones, de neurosis obsesivas muy radicales, casi de TOC, ¿no? De trastornos obsesivos compulsivos, en los cuales crees que tu propio pensamiento y que los propios pensamientos van a tener repercusiones en el mundo real. Por tanto, empiezas como a intentar coartarlos, reducirlos, controlarlos, y como no puedes, porque es muy difícil cuando uno tiene ese tipo de trastornos, crees que cosas malas van a ocurrir, tengo que dejar de pensar en esto, o algo malo ocurrirá, y precisamente por eso no puedes dejar de pensar en ello. Y bueno, eso es un trastorno, ¿no?, que hay que solucionarlo, lógicamente. Pero eso se da cuando se produce una distorsión en este elemento, ¿no? Sigue. Ya no se es malo o bueno porque se hace, sino incluso porque se piensa. En la medida en que el pensamiento es adivinado, resulta translúcido para esos otros que están con él. Esta es la cuestión, ¿no? Los padres además saben leer muy bien a los niños y saben, este pillín está pensando en esto, ¿no? Lo típico de que les ven la cara y dicen, oye, tú no querrás hacer caca, que se te ve en la cara y tal. Muy típico esto de los padres y las madres que saben leer la cara de los niños y qué trama. Sobre todo las madres, he de decir. Seguramente por una cuestión de que sociológicamente pasan más tiempo con los niños, lógicamente. El conflicto con los otros será tanto más profundo, su falta tanto más grave, cuanto que, además de lo hecho, juzgamos de la existencia de una intención en lo hecho. Aquí me salto un trocito para no hacerlo demasiado largo. Sigue. Incluso ello se refleja en otro hecho de especial significación, a saber, las distintas frecuencias con que se presentan los diferentes tipos de neurosis en las clases sociales. Un tema crucial este. Parece obvio, por ejemplo, que la clase media alta aporte con mayor frecuencia formas coactivas de neurosis, es decir, neurosis obsesivas, coincidentes con la mayor adecuación al medio que se le exige desde el primer momento. Típico esto, ¿no?, de familias medias altas o con grandes rentas o incluso familias ricas que muchas veces van más o menos asociadas, no se sabe si por una cuestión por un rollo, digamos, de causa-efecto o por otro tipo de relación con familias, digamos, cuya educación estricta acaba resultando muchas veces en neurosis obsesivas, que precisamente hace a esas personas hipercompetitivas, pero también hiper adaptadas a ese medio para acabar consiguiendo esos fines, para seguir teniendo mucho dinero o teniendo un buen estatus social, etc. Muy curioso esto. Porque en todo caso no hay que olvidar que la familia no es otra cosa sino la objetivación de un microgrupo de los valores y pautas de la clase a que ella misma pertenece. La forma de educación, entendida esta de manera amplia, está condicionada muy directamente a la clase social y al estatus que se aspira a perpetuar. La culpa, en tanto experiencia inherente a la transgresión del valor estimado como positivo, es una particularidad del campo que la educación tiene acotado. Voy a repetir la penúltima frase para quedarnos con la idea final. La forma de educación, entendida esta de manera amplia, está condicionada muy directamente a la clase social y al estatus que se aspira a perpetuar. Todo esto relacionado, ya decimos, con lo que decíamos, ¿no?, de las neurosis obsesivas, de la cuestión de la culpa, de la integración de la culpa y de la manera que se tiene de educar a los niños y una mayor o menor prevalencia de esa especie de introyección de culpa para generar esa especie de neurosis obsesivas en muchos casos que, claro, sociológicamente o empresarialmente incluso, me atrevería a decir, son muy fructíferas muchas veces. Brutal, me parece un tema, no sé si estáis de acuerdo, me parece un tema apasionante. Muy bien, bueno, y a ver, voy a tomar aquí una nota, a ver qué minuto es para luego no liarme. Vamos a pasar a la música. En cuanto a la recomendación musical, hoy quiero proponeros escuchar Trepidation, con pronunciación española, Trepidation, de Stan Christ, S-T-A-N, Christ, como Cristo en inglés, ¿no? Bueno, que sea como en inglés, Trepidation es, aunque sea Cristo como en inglés, Stan Christ es holandés, es de Países Bajos. Trepidation es una pista de techno, digamos, súper conocida, producida por este tío, por Stan Christ, que es un DJ y productor originario de Países Bajos. Se lanzó el 7 de agosto de 2020 y tiene pues el típico ritmo acelerado de esta música techno, sobre todo este techno así moderno y tal.
con un tempo de 150 BPM, súper rápido, que entra dentro de toda esta órbita tan llamativa del techno underground, que se lleva mucho en Alemania, en Austria y países de esa órbita. Muy oscuro, con unos bajos súper potentes siempre, una especie como de hi-hat, un charles, siempre como muy rápido, marcando mucho el ritmo y sobre todo los contrarritmos. Las melodías que suelen utilizar o los casi son como una suerte de obstinatos y tal, y solo tienen esa especie de obstinato todo el rato, no suelen cambiar mucho. Son súper oscuros siempre, suelen ser en tonos menor, en modo menor y cosas así, ¿no? O sea, ya digo, tienen mucha oscuridad siempre, pero es una oscuridad que es real. Además, en los sitios en los que se toca esto, donde pinchan estos DJs, suelen ser sótanos o salas, aunque sean grandes, suelen ser muy oscuras, solo iluminadas por los láser y el humo y toda esta cosa. O sea, es un rollo como muy oscuro, pero muy interesante. Tienen como un baile propio, así como muy en el sitio, moviendo solo los hombros y tal. Es una cultura muy, muy especial, muy interesante. Yo conocí a una chica de Austria que estaba en estos temas y me explicó todo, me explicó lo del baile, me explicó que tienen como una suerte de códigos ellos incluso, ellos y ellas, las personas que pertenecen a esa cultura del techno y tal. Además enfatizo lo de ellos y ellas porque hay muchísimas chicas en ese entorno. Es cierto que hay otras músicas así extremas como esta, como por ejemplo el metal o el death metal o el deathcore y todo esto. Yo estuve muy dentro de esas escenas, digamos, de esas culturas musicales, que la prevalencia de mujeres era bajísima. O sea, a lo mejor el ratio era 90% varones, 10% mujeres, más o menos, era una cosa así, ¿eh? Y sin embargo aquí no, en este caso, en este techno, creo que hay bastantes más chicas, es una cosa también interesante. Y de hecho me hablaba ella, ¿no?, de una especie de cultura que tienen, de una suerte de... Bueno, también al ser en esos países, en Alemania, en Austria y todo esto, pues también están muy concienciados normalmente con elementos de estos culturales que tienen que ver con el feminismo, con el progresismo y todo esto. Entonces me hablaban de que es una música donde es una escena y son unos conciertos donde están muy concienciados con estas cosas, entonces que respetan mucho el espacio físico, que cuidado con que nadie se me acerque demasiado, no puedes tampoco, si te acercas a bailar cerca de una chica y tal, no puedes ser demasiado pesado tampoco y tal. Bueno, eso debería en cierto modo ocurrir, ¿no?, en todas las escenas musicales, pero bueno, no ocurre esta cosa así un poco latina a veces de, no, pues todos sabremos esto, yo que sé, en España, supongo que también en Hispanoamérica y tal, hay esta cosa de... Pues yo qué sé, cuando se está por ahí de fiesta, muchas veces se está bailando, pues se le acerca a uno a alguien y tú te acercas a alguien y luego un poquito por ahí. Hay gente que es muy pesada y hay gente que además que hace cosas que no se deben hacer, que es como muy tocona, muy sobona y todas estas cosas que son que no se debe hacer, que es una falta de respeto y de intimidad terrible. Pero siempre hay esta cosa un poco como más fluida, ¿no? Como más elástica, más líquida, de bueno, fluyendo así un poquito, bailar, vas leyendo un poco el lenguaje corporal, hay alguien que se te acerca un poco más y ya ves más o menos las intenciones y te apetece bailar un rato y tal, y son bailes que son muy pegados, muy físicos, muy físicos, muy sensuales, muy sexuales en muchos casos también, sobre todo en las últimas décadas. No sé cómo es hoy en día porque hace un tiempo ya que he dejado de salir así de fiesta y tal, pero solían ser muy de ese corte. Y ya digo, allí no, allí es como distancia en el baile entre unas personas y otras. Eso, mi propia burbuja, mi espacio físico, mi zona de mi campo acotado, digamos, aquí no entra nadie y tal, de que corra el aire y tal. Bueno, yo creo que también tiene que ver con esas culturas, al final es más hacia el norte, Alemania, Austria, tienen esa cuestión, y además son países que están, ya digo, muy concienciados con todo este tema bueno, pues del respeto, el respeto por el espacio personal, tener mucho cuidado con toda esta cultura de lo que tiene que ver con los abusos sexuales, todo este tema. Además tienen problemas allí bastante graves con eso, tienen además choques culturales graves con esta cuestión. Hay gente que lo achaca a unas cosas, otra gente lo achaca a otras. Bueno, yo no es un tema que yo controle ni que domine, no voy a hablar ahora de eso, pero sí es cierto que están muy concienciados con esa cosa. Y entonces, claro, me imagino perfectamente, ¿no?, aquello como muy radical, la música muy... pero al mismo tiempo... bailando en el sitio, que corra el aire, no seas pesado, no me toques, no me hagas así arrumacos raros ni nada así, cada uno a su rollo, y si yo
de manera muy proactiva te miro y acepto como que te acerques, pues entonces puede estar guay y tal. Pero incluso aceptándolo, ya me decían que no es una cosa física, no es una cosa así como de perreo, digamos, de perreo así más latino, ¿no? No ocurre eso, no ocurre eso. Entonces, bueno, me explicó un poco cómo funcionaba aquella cultura y tal, y es interesante, es interesante. No es algo que yo escuche todos los días, lógicamente, pero sí que, ya digo, es una experiencia estética, una cultura musical, así, underground, es casi una suerte como de tribu urbana allí incluso, y una estética pues muy interesante, y yo creo que me gusta conocer. Creo que hay que interesarse por todas estas cosas, casi es un rollo así medio antropológico, ¿no? O sea, mola mucho conocer así distintas culturas, también culturas musicales. Y por cierto, para entrenar está de maravilla también esta música, para ir al gimnasio, hacer cualquier cosa en la que podáis usar auriculares, lógicamente, donde podáis usar auriculares, haciendo boxeando, haciendo jiu-jitsu no podréis, pero si estáis levantando unas pesas, haciendo algo así, pues está de lujo. Ahí os queda Trepidation de Stan Christ. Espero que os guste. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre, os animo a suscribiros, dejad vuestros comentarios y compartid, por favor, el programa con quienes penséis que puedan encontrarlo interesante. Tenéis por ahí abajo también el enlace a mi Patreon por si queréis colaborar conmigo y ayudarme un poco a lograr esa suerte de independencia financiera para poder seguir sacando adelante este proyecto. Gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo y hasta la próxima. Gracias.